¿Qué tal amigos de Leyendas del Deporte? Una vez más nos encontramos aquí transmitiendo en vivo desde la ciudad de Mérida, Yucatán, para toda Latinoamérica y más allá del charco, como decimos, allá en Europa, en España, en Italia, que tenemos gente que nos ve desde allá, amigos que han estado aquí con nosotros en Leyendas del Deporte. Y bueno, hoy es un horario especial con una invitada súper especial. Realmente para mí es un honor poderles llevar una historia del deporte jamás contada realmente. Una gran amiga, una gran atleta, el caso de mi queridísima amiga Iridia Salazar, que ya está con nosotros. Amiga, ¿cómo estás? Muy buenos días y muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, Hugo? Un placer estar en tu programa. Te agradezco la invitación. Les mando un saludo a todos los que nos están escuchando. Y bueno, pues siempre aquí en casa, guardando todas las indicaciones que todavía se tiene que tener. Gracias a Dios, he estado muy bien. No, hombre, muchísimas gracias. Iridia, realmente los años pasan, pero tú te sigues viendo igual como a los 15, 16 años. ¿Cómo le haces? El deporte, Hugo, gracias. Gracias por tu comentario. El deporte, el taekwondo siempre ha sido mi pasión, mi vida y lo inicié desde que tenía 5 años. Y la verdad que hace poquito lo publicaba justo en mis redes, que el taekwondo y yo nos juramos amor eterno. Entonces, bueno, pues eh, creo que siempre es una actividad física te mantiene saludable. Excelente, perfecto. Bueno, mi querida Iridia, realmente hablar con todos ustedes es hablar de grandes anécdotas, de una historia deportiva. Todos tenemos un empiezo, un comienzo, todos iniciamos a veces con nos tropezamos con una pelota, nos tropezamos con lo que sea, con lo que fue nuestra disciplina y poco a poco fuimos escalando. De repente no nos damos cuenta de que ya estás en unos Juegos Olímpicos, ya estás en un estadio de fútbol repleto de mucha gente, estás en un campo de béisbol con muchísima gente gritando y apoyando. No nos damos cuenta hasta que nos retiramos y decimos, wow, yo estuve allá. Cómo no me emocionaba en ese momento, pero desgraciadamente estábamos tan concentrados que no nos damos cuenta. En tu caso, Iridia, realmente me comentas que desde los 5 años has estado practicando este hermoso deporte como es el taekwondo, pero cuéntame, ¿por qué el taekwondo? ¿Qué te inició? ¿Por qué te metiste al mundo del taekwondo? Sí, mira, Hugo, déjame platicarte que mis padres practicaron taekwondo. Ellos inclusive se conocieron en esta disciplina desde que eran jóvenes. Mi mamá abandonó el atletismo porque le gustaba todo lo de las artes marciales y bueno, pues es una apasionada, de verdad, una mujer muy apasionada a las artes marciales. Y papá, bueno, en su tiempo, a pesar de que inició ya grande el taekwondo alrededor de los 14, 16 años por ahí, se convirtió en uno de los mejores atletas en su tiempo y de los que más medallas dio en México en esta disciplina. Entonces, mira, yo soy la tercera hija de dos hermanos mayores. Prácticamente cuando yo nací, todo el mundo practicaba taekwondo y no te creas, no me dieron muchas opciones, era taekwondo, taekwondo. Pero ahorita ya como, inclusive como mamá, me doy cuenta que las artes marciales sobre todo van muy de la mano con muchos valores que uno quiere fomentar en casa para sus hijos. Y agradezco mucho a mis padres que me hayan inculcado esta disciplina. Yo creo que no sé, digo, yo a veces le preguntaba a mi papá, oye papá, ¿tú creíste que nosotros íbamos a llegar a Juegos Olímpicos y eso? Y él me decía, sí, que él estaba muy seguro que nosotros podíamos hacerlo. Entonces, eh, pues eso fue mi inicio. Inicié por la pasión realmente que tenían mis padres a esta disciplina. Realmente tu padre, que en paz descansa y que hay que nombrarlo, es un personaje que nos dio muchas alegrías también en el taekwondo, nos dio muchas medallas. Fue incluso tu maestro, tu sensei, si se le puede llamar, ¿no? Él estuvo contigo en los Juegos Olímpicos allá en Atenas, si no mal recuerdo. Sí, mira, yo inicié inclusive con otro profesor, pero siempre mi papá, pues estaba esta parte de asesorarnos ahí en tu casa. Cuando éramos niños teníamos, ya sabes, el típico costal y entrenamos los fines de semana. Lo que recuerdo mucho de mi papá
era que nos sacaba a correr, o sea, los fines de semana era irnos a correr al Desierto de los Leones, a Chapultepec, le encantaba la corrida y pues nos sacaba a correr y valoro mucho esos detalles porque al final lo que yo actualmente, ahorita me gusta transmitirle a la sociedad, que el deporte o la pasión al deporte también se hereda entre las familias. Si nosotros como papás tenemos o vemos importante el deporte, es muy factible que sea para nuestros hijos de igual manera importante el deporte. Entonces, pues así yo lo viví como tú lo mencionas, mi papá después, posteriormente, un año para Juegos Olímpicos, él toma la batuta como mi entrenador y llegó a Juegos Olímpicos con él, de lo cual, bueno, pues la verdad que inclusive las autoridades que estaban ahí no tenían mucha confianza, no en el aspecto de que a lo mejor mi papá fuera como una persona blanda o consentidor conmigo. Y la verdad es que yo les decía, bueno, no conocen en absoluto a mi papá porque es todo lo contrario. O sea, a mí por ser su hija me exigía el triple, o sea, no el doble, el triple. Y era más y más y más y siempre me ponía con las personas más fuertes, con los niños más fuertes. Y al principio como niña, oh, pues sí es algo que es difícil de sobrellevar. Pero te le agradezco toda esa exigencia y al final, te repito, en el último año y sobre todo en la medalla más importante de mi carrera deportiva, que haya encaminado eso que inició desde que era niña, porque él decía que sabía que yo iba a llegar, pues qué bueno que con él pude consolidarlo. Claro, claro, por supuesto. Eres oriunda de la Ciudad de México, naciste en un 14 de junio, realmente, y a los 17 años ya estabas compitiendo internacionalmente. Pero vamos poco a poco, mi querida Iridia, ¿cómo se fue dando ese proceso como para que digas, bueno, voy a empezar a competir? Una cosa es que tú conozcas las artes marciales por medio de tu papá y de tu mamá y de tus hermanos, y una cosa que digas, ahora es momento de competir, a enfrentarme a otros rivales y a otras naciones. ¿Cómo se fue dando ese proceso, mi querida Iridia? Sí, mira, Hugo, te corrijo ahí un poquito. La verdad que yo inicié desde antes. A los 15 años fui a mi primer campeonato mundial de adultos. Ok, En mi tiempo no había todavía selectivo, empezaba a despuntar el selectivo juvenil, no había junior, digo, no había infantil, nada más empezaba a despuntar el juvenil, pero bueno, yo llegué directamente a la selección de adultos. Recuerdo que mi primer nacional lo hice cuando tenía 13 años. A los 14 quedo como seleccionada B, llego en segundo lugar. Y para cumplir los 15, porque realmente todavía no tenía 15, ganó el selectivo nacional de adultos y clasifico para un campeonato mundial en Hong Kong, ok. donde también tengo la oportunidad de que mi hermano participa. Y bueno, en el inter de la preparación, recuerdo que fueron mis 15 años, pero ahí hubo, la verdad que fue un reto en todos los aspectos, porque yo venía de estar, si tú quieres, en mi casa entrenando 3 veces a la semana y de repente llego a la selección nacional y tengo que entrenar 4 veces al día, 4 veces al día. Era, de verdad, a veces ponía el despertador a todo volumen y aún así no podía despertarme. Sin embargo, fue hasta después de que yo regresé del Campeonato Mundial donde empieza esta mentalidad que tú me dices, empiezo a entrenar realmente para ganar, porque me gustó la competencia. En este evento al que yo participé no me fue como se esperaba, por así decirlo, porque había una tradición que todos los novatos ganaban medalla en su primer torneo internacional. Sin embargo, no fue mi caso. Yo perdí a la tercera pelea con la competidora de Corea, una pelea muy controversial porque yo iba ganando y paran la pelea, sacan a los jueces y meten a otros jueces y faltando 20 segundos para que terminara, empata la pelea la coreana y se la dan a ella. La verdad que fue muy confuso por ahí la cosa, pero bueno, vi, pues obviamente como atleta que estás viendo ahí a la gente que llega a la final,
me quedé contagiada de esa energía que percibí, sobre todo con los que estaban ya peleando para medalla, y dije, wow, lo importante de la competencia de verdad es buscar ganar, ¿no? Tipo Lombardi, que decía lo más padre de la competencia, ganar no lo es todo, sino es lo único, él decía. Claro. Y la verdad es que me di cuenta que aspirar a ganar era el chiste de ir a las competencias. Entonces yo había ido a mi primer campeonato mundial, pues sí, como novata, como para ver cómo me iba. Sin embargo, ahí me entró el chic y dije, no, de aquí yo soy, y en mi próximo campeonato mundial yo tengo que estar ahí arriba con los ganadores, y efectivamente después me ganó mi primer medalla mundial, quedó también, también hice la final con Corea. Quedamos empatadas y también se la dieron a ella, porque antes mi combate era como de apreciación, ahorita ya es petos electrónicos, pero bueno, en su momento era peto convencional. Y gano mi primera medalla internacional a los 16 años en Edmonton, Canadá, Claro. pero ya con otra mentalidad. Por supuesto, al momento de recaudar esta información, obviamente me sale primero lo que es Edmonton, Canadá, no aparece lo que es en Hong Kong, pero Iridia, realmente el deportista que empieza, todos empezamos a los 14, 15 años para poder lograr nuestros sueños, pues en ese entonces pues somos estudiantes. Como lo quieras ver de una u otra manera, somos estudiantes, nosotros debemos ir a la escuela. ¿Cómo era ese proceso contigo? Porque a veces los maestros son tan canijos, para no decir otra palabra, que no le importa si estás compitiendo por tu país, no le importa si vas a una competencia internacional, ellos lo único que quieren es que tú seas un estudiante al 100. ¿Cómo poder combinar esto, Iridia? Sí, yo creo que actualmente ya se está dando una apertura mayor. Hay escuelas, hay universidades que empiezan a apoyar al atleta. Sin embargo, como tú lo mencionas, creo que eso no se daba en el inicio. Y bueno, pues yo te confieso, la verdad que reprobé educación física en una ocasión, eh, pues No, hombre, bastante la más difícil, reprobaste. la más difícil, educación física. Y tuve otros maestros que la verdad que fueron como guías. Recuerdo muchísimo a mi maestra de física, que era una mujer realmente muy exigente, pero me brindó todo el apoyo para continuar. Recuerdo que me hizo en una ocasión un examen oral, me pasó ella y yo, para que me diera la calificación. Asimismo, cuando cursé la preparatoria, también tuve buenos maestros que me ayudaron. Después de ahí estuve un tiempo sin estudiar, hasta que después de Juegos Olímpicos retomo mi carrera universitaria en la UVM. Y también complicado porque, bueno, ahí ya no entrenaba 4 veces, entrenaba solamente 2. La última sesión la terminaba a las 6 de la tarde y a las 8 tenía que entrar a la escuela de 8 a 10. Y bueno, pues yo creo que era la más cansada de todo el salón. Pero bueno, mira, como deportistas de alto rendimiento estás justamente acostumbrado a rendir al máximo, a no quedarte con nada. Y creo que esto es de las bonitas enseñanzas o de las ventajas que tenemos los deportistas que formamos parte de alto rendimiento. Porque mira, lamentablemente actualmente la sociedad busca alcanzar sus logros, o los jóvenes inclusive buscan alcanzar sus metas, llegar a sus sueños, entregando simplemente el 50% de su capacidad, y a veces sí y a veces no. Y cuando no se dan las cosas, desisten fácilmente. Abandona, Sin claro. embargo, yo creo que debemos de, como deportistas o ex deportistas, eh, enseñarle a la sociedad que la capacidad que nosotros tenemos sobrepasa inclusive nuestra propia percepción, y que solamente exigiéndote al máximo podrás darte cuenta de lo que eres capaz. Sí. Y así, bueno, terminé mi carrera. ¿De qué te graduaste, Soy Iridia? psicóloga. Eres psicóloga, pero no deportiva. No, bueno, deportiva, creo que ya 15 años en el deporte
no más de 15 años, como 20 años al deporte, creo que ya estoy más que la maestría. Fíjate que no quise estudiar, estudié psicología clínica, no me quise dedicar al deporte porque había muchos conceptos que yo la verdad los entendía, pero a la perfección. Entonces quería abrirme rama en otra área que también me ayudara a complementar toda esta parte de poder atender a personas que inclusive no fuesen deportistas solamente y Claro. también a deportistas. Porque bueno, te digo, la verdad que 20 años en el alto rendimiento creo que ya está más que Estabas una hasta acá. maestría ahí. Iridia, una muchacha, una chava, como decimos nosotros aquí en México, una chavita de 15, 16 años, empieza a recorrer el mundo. De repente estás en Hong Kong, de repente estás en Canadá, de repente estás en Aruba, en Argentina, en Corea del Sur otra vez, Juegos Panamericanos, Centroamericanos. ¿Cómo mantenerse ecuánime, tranquila, serena, de que no es, son países como para que digas, ah, voy a ir a vacacionar y me voy a relajar? No, 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 o sea, tú vas con una mentalidad, pero ¿cómo poder controlar todo esto, Iridia? Sí, déjame te platico, Hugo, que siempre he sido una mujer que le ha dado muchísima importancia a la parte mental. No por eso, eh, pues por eso mismo justo estudié la psicología Claro, y siempre me he conducido, por así decirlo, como con mucho orden y con metas que siempre he tenido. Hay una parábola que me encantó porque también dentro de mi parte formativa como deportista y la formación mental, toda esta parte espiritual me ayudó a complementar mucho mi carrera deportiva. Y sabía que lo que yo tenía era un don que había venido de Dios y que tenía que inclusive aprovecharlo y sacar el máximo provecho de este. Sabía que la vida, pues tú lo debes de saber, Hugo, por supuesto que la vida de un deportista es muy corta, muy breve y hay que vivirla intensamente, pero también vivirla con una gran responsabilidad, porque tú te conviertes en un guía, en un abrecaminos, si tú quieres, abre senderos para muchos jóvenes y niñas que quieren inclusive llegar a donde tú estás o más lejos, ¿no? claro, Entonces, siempre también mis padres me fomentaron como pues esa virtud, esa responsabilidad social al representar a México y junto con la parte espiritual, creo que siempre me mantuvieron enfocada. Cada logro, cada competencia, me mentalizaba para servir mi trabajo, para aprovechar al máximo los dones que Dios me había dado y también para representar a mi país y a mi familia al final de cuentas, porque mi familia siempre estuvo ahí, siempre ha sido parte importante en todo este crecimiento. Entonces, creo que eso me ayudó muchísimo porque cuando tú tienes una familia, cuando tú tienes esta parte espiritual en tu vida, siempre tienes como muros de contención que te ayudan a no disiparte. ¿Me explico? Los padres debemos de ser guías también para nuestros hijos, no solamente dejarlos que ellos desenvuelvan su vida, sino dejarlos que ellos se desenvuelvan, pero con un orden, con un control. Entonces fue así lo que yo obtuve de mis padres, era un crecimiento, un desenvolvimiento de mi persona, pero marcando un orden, un objetivo. Entonces, bueno, pues creo que eso fue fundamental para que yo no perdiera el piso o me mantuviera tantos años en la selección nacional. claro, por supuesto, todo tiene que ser un orden y una responsabilidad ante todo, porque eso es lo que es responsabilidad. Y bueno, Iridia, realmente a tus comienzos, yo se lo he preguntado a algunos compañeros, ¿no? ¿Hasta dónde querían llegar? ¿Cuál es el propósito? En tu caso, Iridia, es una disciplina solitaria, si se le puede llamar, porque eres tú nada más, no como nosotros, que pues si yo la regué, no metí el gol, pero por lo menos el de atrás me va a apoyar y va a tratar de que no pasen los rivales. Es grupal el fútbol, lo tuyo es individual, o sea, tú tienes que estar en el domo y ahora sí que luchar, pero ¿hasta dónde querías llegar? ¿Hubo algún momento que decías, yo quiero hacer esto, yo quiero lograr tal cosa, quiero ir a tal Juegos Olímpicos y quiero tener una medalla? ¿Cuál era tu propósito, Iridia?
por supuesto. Siempre he tenido objetivos en la vida porque sin objetivos no vas a ningún lado. Claro, Es decir, si entrenar por entrenar no tiene caso, es energía desperdiciada, es tiempo no aprovechado. Entonces, evidentemente, desde que tengo memoria, siempre quise ir a Juegos Olímpicos, lo cual me ayudó muchísimo, porque me he sido de la idea de que cuando tú tienes en tu mente el objetivo principal, todos los demás logros vienen en conjunto. claro. Yo eso le llamo como línea recta. Tú puedes ir zigzagueando. Bueno, pues ahora quiero ser centroamericana. Bueno, pues ahora quiero ser panamericana. Pues ahora quiero ser. Entonces vas zigzagueando entre tus logros, pero cuando tú dices, quiero ser medallista olímpica, tú sabes que estos logros vienen en conjunto. Entonces siempre me enfoqué en lo más alto, que era la medalla olímpica. Y todos los demás logros, bueno, pues tenía obviamente que hacerlos para que se me contemplara para ir a Juegos Olímpicos. Entonces, tuve un sueño o una meta principal que fue Juegos Olímpicos y posteriormente sabía que tenía que cumplir con ciertos escalones para llegar. Pero te repito, la verdad que es importante que como seres humanos tengamos objetivos y no solamente hablando en la vida de un deportista, sino también en la vida de cada una de las personas debe de tener objetivos para tener un camino, porque si tú no tienes objetivos, no hay camino. Y si no hay camino, ¿cómo sabes que estás avanzando o hacia dónde estás avanzando? Claro, por supuesto. Por supuesto que sí, hay que tener una meta muy clara para que puedas dar el primer paso, segundo, tercero, cuarto y te vayas encarrilando para ese logro, para esa meta que tanto quieres. Y Lidia, realmente el taekwondo en México, ¿cómo está? ¿Cómo lo viviste en ese momento? Perdón, es que se cortó aquí un poquito. No te preocupes, te comentaba, ¿cómo ves el taekwondo a tus inicios, a cómo lo ves actualmente? Hay muchachos, esa nueva generación, esa nueva sangre que digan, esta nueva generación está yendo por buen camino. O sea, ¿se está trabajando bien? Sí. Mira, el taekwondo, debido al resultado que han obtenido o que hemos obtenido prácticamente en Juegos Olímpicos no solamente desde que se hizo oficial, el taekwondo siempre ha dado logros o medallas olímpicas desde la parte de exhibición, con Mónica Torres, con Willan de Jesús, con César Rodríguez, toda esa generación, el profesor Manuel Jurado, siempre se ha dado resultados a nivel olímpico. Cuando se hizo oficial, empezamos con Víctor Estrade, posteriormente mi hermano y yo que participamos en los segundos Juegos Olímpicos de manera oficial, María y Guillermo, que son los que han seguido con esto. Todo esto ha ayudado a que la masividad, a que crezca una masividad en la práctica de taekwondo impresionante. O sea, anteriormente los nacionales de taekwondo eran un día, ahora son toda la semana porque hay muchísima gente que practica este taekwondo. Esto ha ayudado a que las autoridades correspondientes, como la Federación de Taekwondo, pues tome cartas sobre el asunto y diga, a ver, bueno, pues hay que crecer de manera organizada y empezaron a apoyar desde la parte infantil, cadete, juvenil y así llevar un seguimiento hasta la parte adulta. El taekwondo ha sufrido pues mejoras, por así decirlo, porque de tener un peto o de ser un deporte de apreciación, se ha convertido ya con el sistema electrónico en un deporte pues certero, ¿no? Que tienes que tener técnicas certeras y eficaces para que se ponga el punto. Entonces, sí creo que actualmente hay muchísimo talento que se tiene que seguir trabajando, potencializando y que los papás siempre estén al pendiente ahí de sus chicos, porque es todo un trabajo en equipo. Yo sé que a lo mejor lo que comentabas anteriormente, Hugo, que sí, efectivamente, el que pelea es uno, pero detrás de ti están tus papás, está tu entrenador, están tus hermanos, están tus amigos, estás tu psicólogo, nutriólogo, preparador físico. Hay muchísima gente detrás de ti. Y a lo mejor tú vas encabezando la punta de lanza, pero
pero la fuerza también la ejercen ellos al momento de impulsarte y proyectarte. Entonces, si entendemos que todo es como somos un equipo, todavía podemos llegar mucho más lejos. Es como padres no dejarles toda la responsabilidad a la federación y la federación no dejarle toda la responsabilidad a los padres, sino o no toda la responsabilidad a los atletas, sino todo un trabajo en equipo. Por supuesto que sí. Antes del 2004 en Atenas, estuviste en Copas del Mundo, estuviste en Panamericanos también, no sé si en Centroamericanos estuviste, pero ¿qué recuerdas antes de ese gran torneo en Atenas, Grecia? O sea, ¿cómo viviste una Copa del Mundo? ¿Cómo viviste unos Juegos Panamericanos que te fue bastante bien? Empezaste a tener más experiencia, pero ¿qué recuerdas de esos momentos, Iridia? Sí, bueno, estuve en 3 Juegos Centroamericanos, tengo 3 medallas de oro. Empecé en una que fue en Maracaibo y después vine Panamericanos, que también tengo 2 medallas de oro en Juegos Panamericanos y luego lo de la especialidad. Pero todo este camino pues ha sido o fue todo un camino de mucho aprendizaje y conocimiento personal. Como atleta yo creo que lo más importante es el autoconocimiento, el saber tus virtudes, el saber tus defectos, el poder manejarlas. Y fue lo que a mí en lo personal creo que me ayudó muchísimo, encontrarme a mí misma, encontrar mi potencial, poderlo trabajar y sobreponerme inclusive a los propios pensamientos limitantes que se puedan querer meter por ahí. Fueron entrenamientos exhaustivos, fueron competencias exhaustivas, todo con miras para un propósito. Y al final en el que estás en el proceso, llega momentos en que crees que a lo mejor no podrás lograrlo y viene esta tipo duda. Pero cuando tú persigues y eres persistente en eso, te das cuenta que al final todo valió la pena. Todo lo que hayas pasado valió la pena. Claro, por supuesto. Y bueno, llega lo que es ahora sí los Juegos Olímpicos. Cuando partes rumbo a Atenas, ahora sí que llegas a la meta, a lo que tú te propusiste por primera vez cuando empezaste en estas competiciones. La idea era llegar a unos Juegos Olímpicos. Ya estás en Atenas, empiezas a vivir esa emoción, esa sensación, empiezas, ahora sí que representas a México en la justa más grande de todos los deportes que son Juegos Olímpicos. ¿Cómo te pensaste a sentir, Iridia? Híjole, bueno, pues es una emoción, no sabes, increíble estar, sobre todo aparte en la cuna del olimpismo, donde inició eh, esta maravilloso evento. Fue algo que es difícil poderlo expresar con palabras porque son muchas emociones las que sientes, mucho agradecimiento, mucha emoción, pero al mismo tiempo todo debe de ser controlado porque vas a competir. Lo que pasó en el tema del taekwondo, fíjate que nuestra disciplina fue prácticamente los últimos en participar en los Juegos Olímpicos. Entonces, toda la delegación o el 90% de toda la Villa Olímpica ya había participado y todo el mundo estaba en fiesta. Pero faltaba el taekwondo y dentro de la delegación mexicana no había habido medallas en la primera semana y ya llevamos la semana y media y en los últimos 3 días fue cuando cayeron las medallas de México que vinieron siendo de Ana, de Belén, la de mi hermano y la mía. Pero anteriormente pues era como que mucha presión. Y al mismo tiempo que estás emocionado por estar ahí, ¿no? Y ver la Villa Olímpica y estar alrededor de tantos atletas y el restaurante y todo la villa y todo lo que conlleva, tienes que tener un autocontrol y saber que esto no te puede distraer de tu objetivo principal, que es ganar. Entonces, bueno, en mi caso, mi hermano peleó un día antes y ya también había ganado y bueno, era como que mucha presión, pero mira, al final de cuentas, el trabajo, cuando haces bien las cosas, cuando trabajas, el resultado es evidente. El resultado está ahí
Y te digo, y no solamente fue una preparación física, sino una preparación mental. ¿Cómo poder, no sé, bueno, tu papá estaba contigo en ese momento, ¿cómo calmar todo de que tu hermano gana, tú ganas, tu papá está allá? ¿Cómo se vivió ese momento, Iridia? No, mi papá súper disciplinado, ganó mi hermano, se quedó en premiación y se regresó. Mi mamá también, ganó mi hermano, no lo pudieron acompañar en ninguna entrevista porque todo el mundo concentrado para el día de mañana conmigo. Toda la familia era de alto rendimiento, Hugo. Todo, mi mamá, mi papá, todos, sí. Mira, pasé momentos muy bonitos porque las banderas que tenía eh, bordadas ahí o cosidas en el dobok, recuerdo que las estaba haciendo y mi papá me dijo, pásame, yo las hago. Y me las hizo él y hablamos en ese momentito, me dijo cómo me sentía para mañana, le dije que bien, y bueno, si de por sí yo creo que ir a Juegos Olímpicos con tu entrenador debe ser algo padrísimo, con tu papá debe sobrepasar. Claro, por supuesto. Cuéntame una anécdota, otra anécdota de Atenas 2004. Eh, bueno, mira, creo que la más significativa fue para la medalla de bronce. Yo iba perdiendo en el primer round y recuerdo que ya para salir prácticamente al tercer round, mi papá me sentó, iba abajo del marcador y me dijo, Iridia, ¿quieres pasar a la historia? ¿Quieres de verdad pues estar en la inmortalidad, por así decirlo, del olimpismo? El momento es ahora, Iridia. El momento es ahora para hacer valer todos los años que has trabajado, todo tu deseo de niña, todo el sacrificio. Es ya, es ahora o nunca. Y justamente la palabra del momento es ahora se convirtió después en el eslogan que manejo en la academia. Y salí con todo, Hugo. Salí de verdad recordando, como tú dices, cada pelea, cada golpe, cada sacrificio, no solamente mío, sino también de mis papás. Era el sueño que yo tenía desde niña y justamente tenía 2 minutos para lograrlo. Y salí con todo aferrándome a mi sueño, a lo que deseaba. Y son de las cosas que verdad, híjole, se quedan súper grabadas en tu mente y en tu corazón. No, no, hombre, me imagino, solo de pensarlo, se pone la carne chinita de que pues eso es ahora o nunca, porque ya estás allá. Es aprovechar el momento y demostrar de qué estás hecho, Iridia, ¿no? Sí, sí, no queda de otra, tienes que hacerlo. No queda de otra. Me imagino que ese uniforme que portaste lo tienes guardadito, lo tienes allá, parte de tus recuerdos, Iridia. Sí, por supuesto, todo está guardado. Todo está guardado. ¿Qué viene después de Atenas 2004, Iridia? ¿Cuál fue el otro propósito? Porque ya habías cumplido tu meta, que era llegar a los Juegos Olímpicos. Ya estuviste en los Juegos Olímpicos. Después, ¿qué vino por tu mente? ¿Y ahora qué? Sí, bueno, después, la verdad que quería devolver un poquito de toda esta porra y energía de mi gente, de los mexicanos. Cuando regresé de Juegos Olímpicos, ya sabes, ahí por donde rentábamos un departamento cerca del Comité Olímpico, estaba llena de notitas y de cartas de niños y de gente que apoyaron, ¿no? Inclusive cuando que te fueron a recibir al aeropuerto y todo eso, y dije, no, tengo que hacer algo. Posteriormente, ese fue mi principal pues motivo, tratar de brindarle o de devolverle a los niños, a los jóvenes, todo el agradecimiento que sentía, todo el apoyo que ellos me habían brindado haciendo una academia. Hice una asociación que se encarga de desarrollar el deporte, sobre todo el tema del taekwondo. Esta academia se llaman Academias de Formación Iridia Salazar y tratamos desde iniciación deportiva hasta alto rendimiento con miras de que los niños realmente crean y sepan que todo lo que ellos sueñan son posibles, que el convertirse en campeón es algo real. Entonces sembramos desde pequeños pues esa mentalidad
La mente de un niño es como un campo fértil. Cualquier cosita que tú le siembres va a cosechar posteriormente. Entonces, por eso nos gusta trabajar con iniciación deportiva, porque de esa manera puedes convencer al niño que todo lo que sueña es real. Y Perdón, Iridia, esa escuela, ¿dónde la tienes ubicada? bueno, tengo varias escuelas a nivel de república. Ahí se puede meter en la página que se llama Academias de Formación Iridia Salazar, y están todas las sucursales que tenemos. Tenemos en Puebla, tenemos en el Estado de México, tenemos en Querétaro, que son donde tenemos más sedes, en la Ciudad de México, en Reynosa también. Aquí en Mérida no tienes, ¿verdad? En Mérida no, ya tenemos que ir a Mérida para poner una. Sí, 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 estaría fabuloso, ¿no? Estaría bien, porque eso es lo que hace falta. Talento, creo que hay talento en México para cualquier tipo de disciplina que quieras ejercer. Llámese taekwondo, natación, clavados, fútbol, béisbol, lucha libre, boxeo. O sea, hasta cierto punto somos hasta potencia, pero ¿qué pasa? Que no nos gusta trascender, no nos gusta triunfar, como que nos da pereza el decir, sí puedo, y son muy pocos los que pueden decir, lo logré. Y cuando esos pocos dicen, sí se puede, lo tachan de loco. Sí, bueno, mira, justo lo escribía, déjame te platico que estoy escribiendo un libro que se llama Mentalmente Preparados, que narro un poquito de la historia y de esta parte que estás mencionando. La vida está llena de éxito, Hugo. Hay éxito por todos lados, reservado únicamente para quienes estén dispuestos a hacer lo necesario para sacar o extraer, ¿no?, el potencial que ellos tienen de ellos. Creo que vivir fácil por la vida ya no es una opción que tenemos que darnos. Debemos de saber que lo padre de esta grandiosa oportunidad que Dios nos da es exigirnos, es sacar nuestro 100%, es ir tras nuestro sueño. Al final de cuentas, si tú cada día que te levantas no vas tras lo que quieres, tras tus sueños, tras lo que anhelas, entonces ¿para qué nos estamos levantando o en qué estamos invirtiendo nuestro tiempo? Entonces, como tú lo mencionas, hay mucho talento mexicano, simplemente hay que encauzarlo, hay que encaminarlo, hay que guiarlo, hay que decirle por dónde, ¿no? Y para esto, bueno, pues yo creo que es el compromiso también de los deportistas, ¿no? Y de personas que saben que grandes empresarios inclusive, ¿no? De seguir fomentando esta semillita en los jóvenes. Claro, realmente hemos hablado con varias personalidades de diferentes disciplinas y todos coincidimos de que el talento hay, el talento existe, pero lo que no hay es ese apoyo, y sobre todo ustedes que son individuales, Iridia, a veces el buscar un patrocinador es de lo más complicado. No es como en Estados Unidos, que en Estados Unidos la propia universidad o propia escuela te beca para que tú sigas tus logros, tú puedas salir adelante. Aquí en México, pues obviamente no tenemos esa opción. Segundo, allá creen en el talento desde el principio y te empiezan a apoyar grandes empresas, llámese AT&T, llámese Gatorade, llámese Coca-Cola, Pepsi-Cola, llámese empresas de la que sea. Aquí en México o Latinoamérica, desgraciadamente no pasa. Tienes que traer 10 medallas de oro de unos Juegos Olímpicos, 25 medallas de unos Panamericanos o Centroamericanos y tener seguidores de 2 millones para arriba, para que después ellos digan, vamos a ver si me conviene o no me conviene. Entonces allá empieza el retroceso también, Iridia. Sí, sí, Hugo, mira, mencionas algo muy importante. Yo creo que todo esto y estos tipos de entrevistas, inclusive que estás haciendo, Hugo, debe de ser un llamado para todas las iniciativas privadas que apoyen, no solamente a los, digamos, porque ni siquiera se apoya a los deportistas, se apoya al fútbol, ¿no? Que digo, te tocó la fortuna de estar en un deporte donde se apoya, pero
realmente hay muchas disciplinas deportivas en las que se ignora totalmente, inclusive hasta quiénes son nuestros participantes mexicanos. Y todos ellos, pues es obviamente el triple de esfuerzo que tienen que hacer para salir adelante, porque las instalaciones ni siquiera las tenemos en México, ni tenemos a los mejores entrenadores, ni tenemos, como lo mencionaron, ni siquiera las mejores instalaciones. Pero de igual manera, yo creo que como sociedad, primeramente para meter más presión, tenemos que hacernos una sociedad que le importe el deporte. Porque, vaya, no es lo mismo que llegue una persona a lo mejor de, no sé, de Garrocha, ¿no? Y vaya con la CONADE y les diga, bueno, yo quiero ser de Garrocha y quiero el mejor entrenador aquí. A que vayan 100 personas, 500 personas, oigan, somos de Garrocha, ¿qué onda? Tráiganos al mejor entrenador de aquí. O sea, sí hay disciplinas en las que solo se practica uno, dos, y también entiendo que para el gobierno, pues hacer la inversión en un atleta y traer a lo mejor al mejor entrenador, pues seguro que no sale económicamente viable. Te digo, la verdad es que todo es parte de un equipo. Si nosotros como sociedad nos involucramos más en el deporte y exigimos no una persona, sino 100 personas, oigan, ¿qué onda? Hagan esto, pongan aquello, pues es mucho más fácil que nos escuchen a que vaya una persona. Pero la realidad es que también como sociedad siempre estamos muy preocupadas por otras cosas y el trabajo y el estrés y la angustia, que dejamos la actividad física para el último. Como si no fuese prioridad. Por si me da tiempo, pues corro. Si me da, y no, es que debe de ser algo prioridad, al igual que la educación. Ahorita con el tema de la pandemia, que muchos niños pues perdieron todas las actividades que hacían y la poca actividad a lo mejor que hacían en educación física, como padre, ¿qué hicimos? ¿Qué hicimos para que nuestros hijos sigan entrenando? Entonces, siempre, y creo que no me dejarás mentir, Hugo, detrás de cada atleta hubo papás que lo apoyaron, porque es imposible que un niño vaya a entrenar o vaya a correr a las 7, 8 de la mañana teniendo 10 años. Son los papás. Y siento que cuando le demos importancia a eso, no le va a quedar otra al gobierno que decir, va, y no le va a quedar otra a las empresas decir, va, apoyo. Inclusive a veces las empresas están tratando como de poder motivar a la sociedad para que hagan deporte y hacen sus torneitos de sus empresas, obviamente a lo mejor solo con el fútbol, pero, pero tanto las empresas tienen que ver otros deportes como nosotros como sociedad tenemos que también hacerlo. Es que desgraciadamente, Iridia, te lo digo porque pues, conozco del tema, estuve involucrado con el fútbol durante muchísimos años, ¿no? Y una cosa es que cómo se maneja en Estados Unidos, donde yo lo practiqué por muchísimos años, a cómo se maneja desde México a toda Latinoamérica, y después se comercializó tanto. Las empresas, obviamente, pues por cuestiones de impuestos y todo, dicen, bueno, te voy a ayudar, pero es libre de impuestos. A que yo te lo dé al gobierno, mejor te lo doy a ti. Y tú haces, bueno, eso es acá. De repente empezaron a hacer chanchullos y cosas bajo el agua, que eso ya es otro tema, pero realmente, por eso muchas empresas, ahorita ves un jugador y Claro. cuesta 500 millones de dólares. O sea, una cosa impresionante realmente, ¿no? Y por otro lado vemos atletas, y lo vimos antes de Río de Janeiro en 2016, boteando en los autobuses, y realmente es una cosa lamentable, ¿no? Digo, ¿por qué las cosas tienen que ser de esa manera, ¿no? ¿Por qué no se involucran ahorita todos, ¿no? Tanto el sector privado, empresas privadas, como también el propio gobierno? A final de cuentas nos están representando, ¿no? Pero es una lástima que no se lleguen a un arreglo. Ahorita lo vemos en las cosas de esta pandemia de la que estamos sufriendo, que afortunadamente estamos poquito a poquito saliendo, pero al final de cuentas ya vemos como una luz al final del túnel, cosa que en diciembre estábamos completamente a oscuras, no sabíamos qué hacer, pero yo nunca vi un programa de que vamos a hacer ejercicio en casa, vamos a hacer esto en casa, no sé, alguna empresa que se diga, vamos a tratar de apoyar a los niños a que hagan ejercicios desde su propia casa. Nulo por completo. Estamos invadidos. Si tú pones el canal de televisión, no sé, el canal de los famosos, por no decir otro, o Azteca, o lo que tú quieras,
puros programas que no te dejan en absolutamente nada de aprendizaje. Y eso llega a ciertas mentalidades y obviamente no vamos a salir de lo mismo, de lo mismo, de lo mismo. Y ahorita hay eventos donde, como tú lo mencionas, ¿no? Y lo vemos aquí en Mérida. Aquí en Mérida empezó con que actívate y que tú puedes conservar tu salud haciendo activación física. Y ven, inscríbete en carreras de 100, 200, de 5 kilómetros, de 10 kilómetros. Te cuesta el kit 350 pesos. Ya desde allá, ya estás lucrando, ya estás haciendo negocios con la persona que quiere hacer ejercicio. Si realmente quieres que se active, pues regálales el kit y que vayan y que hagan la cosa, pero tú estás haciendo negocio. Entonces van y se escriben 200, 300 o 1000 personas. Fue bastante lucrativo porque te estás ganando una buena la nota por un rato que según tú estás llamando actívate, pero todo lo estás lucrando, todo hay dinero de por medio y así pues, ¿cómo poder avanzar, Iridia? Mira, siempre hay de todo. Creo que mencionaste dos cosas importantes, la diferencia entre lo que se vive en Estados Unidos y lo como se vive aquí. Eh, en el tema, por ejemplo, de las carreras, yo te puedo decir otro caso. Ha habido luego, sobre todo aquí en el estado de Querétaro, ¿no? Hicieron unas academias que también por el tema de la pandemia al final no se lograron, pero eran totalmente gratuitas, sin ningún costo, pero de igual manera no había mucha participación. Lamentablemente que también no nos ponemos las pilas como para decir, vamos a hacerlo, vamos a hacer algo diferente, vamos a tratar de mejorar en todos los aspectos. También nosotros tenemos parte de culpa. Sí, entonces te digo, la verdad es entender la responsabilidad que cada uno tenemos que asumir y hacer. Por supuesto, por supuesto. Iridia, año olímpico, parece ser que se va a hacer, pero por allá se dice de que se están cerrando ciudades allá en Japón. En Japón, de hecho, ya dijeron que no lo quieren hacer, pero el Comité Olímpico Internacional dice se va a hacer. Hay un jalando y estirando. ¿Cómo ves este panorama, Iridia? Bueno, mira, yo creo que así como van las circunstancias, siento que para Juegos Olímpicos todos los atletas, inclusive ya en la CONADE ya vacunaron a todos los atletas y así mismo debe de ser, ¿no? Sé que también cada país se debe de tomar sus medidas correspondientes. Eh, es un evento que fomenta mucho la parte deportiva. También es muy enriquecedor para el país sede. Y bueno, pues yo como deportista, pues claro que quiero que lo hagan, ¿no? Aparte pienso en el tema de los deportistas, que es el evento más importante que tenemos y que no se haga, bueno, que no se haya hecho el año pasado fue de verdad muy triste para muchos. Pudieron que a lo mejor estuvieron el año pasado en su mejor momento y este año pues no lo están o viceversa, ¿no? Que el año pasado no estaban bien y que ahorita están. Bueno, sí quiero que se haga, ojalá que todo esto se resuelva y al final de cuentas, como tú lo acabas de mencionar, sí se va a hacer y siento que va a ser un excelente evento porque aparte los orientales siempre han sido muy disciplinados. Claro, por supuesto. Eso precisamente te iba a decir. Ya por último, mi querida Lidia, realmente te involucraste también en el mundo de la política. ¿Cómo te fue en el mundo de la política? Cuéntanos ese chisme. Bueno, también es otro tipo de golpes por allá, otro tipo de patadas, otro tipo de combates, pero te digo, siempre me he considerado realmente de las pocas mujeres, Hugo, que son deportistas y que siguen encabezando el deporte donde tengan que estar y como tengan que estar y se me dio la oportunidad de estar como diputada federal en su momento y traté de apoyar el deporte en lo que pude. Siempre que trabajas para gobierno es complicado porque no solo depende de ti, ¿no? Como en el tema de mis academias, que bueno, depende de ti el apoyo, ¿no? Cuando estás en el gobierno son muchos filtros para que puedas brindar el apoyo, pero seguimos, trabajamos y al igual que como deportista, pues tratas de hacer siempre tu mejor desempeño. ¿Dejaste la política para siempre o sigues todavía
política? No, mira, no estoy cerrada porque te digo, creo que tenemos que tener una responsabilidad social y si ahorita apoyo el deporte desde mi trinchera, a lo mejor con la oportunidad de poder trabajar en la política, pues lo puedo hacer desde otro ángulo. Pero siempre que sea en pro del beneficio para México, para las mujeres, para los deportistas. Y es la misma escuela que yo llevé en el taekwondo, que es mucha disciplina y responsabilidad, es la misma escuela que hago para cualquier cosa a lo que me dedique o realice. ¿Te gustaría que tus hijos fueran deportistas como tú y como sus abuelos? Bueno, yo les estoy fomentando el deporte, pero como tú me lo preguntaste, sobre todo, me parece que fue la primera pregunta, ¿cuándo yo decidí? Es una decisión que ellos van a tener que tomar en su momento y yo les voy a apoyar lo que ellos decidan. Perfecto. Iridia, pues te quiero agradecer eternamente el haber estado aquí con nosotros y poder hablar un poquito de esa gran trayectoria. Realmente para poder conocerte al mil tendríamos que hacer horas, horas, horas y desgraciadamente pues no se puede porque tienes cosas importantes también que realizar y hacer durante el día, pero te quiero agradecer muchísimo, muchísimo el darnos la oportunidad de conocer un poquito de lo que es Iridia Salazar, lo que es atrás de esa gran atleta. Gracias, hubo un placer estar en tu programa y muchas bendiciones para todos. Y gracias a todos ustedes, amigos, por estar nuevamente hoy en nuevo programa de Leyendas del Deporte. Mi nombre es Hugo Rosas, ella es Iridia Salazar, haciendo historia con la historia. Muchísimas gracias y que pasen muy buen día.